Eh, bueno, muchas gracias a los asistentes. Esta es pues nuestra última actividad del año desde el Comité de Farmacología Clínica. Hoy estamos con el doctor Renal Medina, quien es el coordinador de nuestro comité. Mm, y escogimos un tema que de pronto es muy poco tocado en este tipo de conferencias, en este tipo de reuniones y que en la parte clínica, en el contexto clínico, cuando nosotros nos estamos enfrentando ante el manejo analgésico de un paciente, sobre todo de esos pacientes de difícil tratamiento donde los hemos interconsultado, esa interconsulta clínica del dolor y lo que vemos con el abordaje que se hace en un paciente de difícil manejo del dolor es que pasamos por las diferentes escalas analgésicas sabiendo que pues el último escalón está la parte del manejo con opioides y, y a veces pensamos pues que sabemos manejar adecuadamente los analgésicos o que un analgésico solamente es pues administrarlo, formularlo y, y ya, y que él debe tener su efecto. Sí, nosotros estamos como todo el tiempo, y sobre todo los del Comité de Farmacología, insistiendo en la gestión del riesgo del medicamento, los efectos adversos de un analgésico. Si estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos, entonces nos vamos por la parte de interacciones ¿con qué? Con sistema cardiovascular, con medicamentos antihipertensivos, eh, posibilidad de riesgo de sangrado, interacción con anticoagulantes. Y de los opioides siempre hablamos es síndrome de abstinencia, hablamos de ilio, obstrucción intestinal, hablamos de pronto de ajuste de dosis en algunos escenarios, pero poco se toca este tema de hiperalgesia por opioides. Entonces, aquí pues el doctor Ronald nos va a, a hacer un abordaje sobre pues esta entidad que es poco evaluada, poco considerada, pues ustedes saben que lo que uno no piensa, pues no lo busca y, y así pues mucho menos se le va a tratar al paciente. Tenemos como, como invitados adicionales nosotros intentando pues ampliar los horizontes y tratando de ser transversales con diferentes agremiaciones. Abrimos la invitación el día de hoy. No solamente, pues la invitación siempre es pública, ¿no? Pero adicionalmente para el día de hoy hicimos invitación de otras asociaciones que pues tienen que ver con lo que nosotros hacemos desde el Comité de Farmacología. Entonces, pues saludando y muy contentos por los participantes que tengamos de parte de la Asociación Colombiana de Farmacología y de la parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, donde algunos de nuestros miembros del Comité de Farmacología Clínica ANSI, pues también son miembros. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos. Esperemos pues todos poder aprender hoy del doctor Ronald. Em, pues las preguntas bienvenidas, todos los envían al chat y Alejandro al final de la sesión pues nos hará las preguntas para nuestro experto que el día de hoy es el doctor Ronald, a quien ya lo presentaron. Entonces, doctor Ronald, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, doctor Peter. Quiero primero saber si me están escuchando bien. Sí, doctor. Listo. Pues muchas gracias y de nuevo unos saludos cordiales y fraternos al grupo de trabajo de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y de Farmacología. La intención con el doctor Peter de estas esfuerzos mancomunados es poder tener a todos los actores en la medida que se vayan sumando en trabajos hombro a hombro que nos permitan dar visibilidad a todo el concepto de seguridad farmacológica, a la presencia del farmacólogo y del químico farmacéutico en ambientes tan complejos como son las unidades de cuidado intensivo y en general de los pacientes agudamente enfermos, ya que el cuidado intensivo muchas veces es fuera de los muros de las UCI
y ese cuidado farmacológico hace parte de nuestras preocupaciones, invitarlos a ser parte de nuestras actividades gremiales, nuestras actividades académicas, a ser parte de nuestros esfuerzos documentales para nuestras diferentes revistas y bienvenidos a todos nuestros colegas a este tipo de actividad. El día de hoy se seleccionó desde el Comité de Farmacología Crítica, Analgesia y Sedación un tema que, como mencionaba el doctor Peter, es poco conocido, pero que me da la sensación que por ser poco conocido se vuelve más peligroso, porque si no se busca, no se encuentra y parece estar inmerso en medio de ese espectro de presentación del síndrome postcuidado intensivo, delirium y otros tantos que vienen apareciendo, incluyendo también el síndrome de abstinencia diatrógeno. Y es un concepto que pensé que era nuevo, pero no es tan nuevo. Lleva un poco más de 2 décadas donde los coreanos y los orientales en general nos llevan bastante ventaja y es la hiperalgesia mediada por opioides. Estos fármacos que cada vez toman más fuerza, cada vez nos preocupan más, cada vez vemos más eventos deleterios, cada vez vemos más videos preocupantes del tema del fentanil en los países del norte y que hoy queríamos compartir al menos nuestras primeras visiones sobre este tema porque si hay algo desconocido, como mencioné, es este concepto de dolor y opioides. No me cambia esto, no sé por qué. Quiero, doctor, en la parte inferior, ahí, en las flechitas de ahí abajo. Eso, doctor. Entonces, cuando nosotros hablamos de dolor y dolor en cuidado intensivo, sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que los pacientes tienen dolor. A veces nos enfocamos mucho en los enfermos quirúrgicos, sin embargo, los pacientes no quirúrgicos también sienten dolor. Y muchas veces el dolor de estos pacientes es provocado por nosotros, no solamente la sonda, los catéteres, los tubos traqueales, sino también las posturas difíciles en las posiciones dolorosas que a veces ponemos las rodillas hiperextendidas, el peso sobre los hombros, posturas de los pacientes que pudieran mejorar sin necesidad de un manejo analgésico, pero al final el dolor gobierna muchos de los fenómenos de los pacientes, es una de las principales causas de agitación de los enfermos y no siempre estamos entrenados para poder trabajar, detectarlo y manejarlo, lo cual se ha vuelto todo un desafío. Aquí el personal de enfermería, terapia respiratoria, nos pueden echar una mano y han sido unas abanderadas en la detección temprana del paciente con dolor y también el manejo del dolor nos genera dificultades. Y es que dentro del modelo fisiopatológico del dolor, hemos querido tratar de comprender si el del dolor del cuidado intensivo es distinto al otro dolor. Sin embargo, convergen en la mayoría de los modelos, siendo más o menos estandarizada la presencia de las fibras A beta y A delta como una de las fibras que más conducen, o al menos las más aceptadas en la conducción de la propiocepción, particularmente desde la condición cutánea, y que esta serie de mensajes que están relacionados con estas vías neurales finalmente pueden estar relacionadas con hiperalgesia y alodinia, lo cuales son eventos que definitivamente no deseamos en los pacientes. Las fibras A delta son más gruesas, mielinizadas y ellas responden un poco más a los procesos mecánicos, a los procesos de presión y a los procesos de temperatura, los cuales parecen estar más o menos bien diferenciados en ciertos ensayos clínicos que los surcoreanos han podido compartirnos y que nos dan una información valiosa. Luego aparecen las fibras C, que son un poquito más delgadas, más bien amielínicas y de una transmisión más lenta, pero normalmente están responsables y relacionadas con el dolor urente, con el dolor quemante, muchos de ellos relacionadas con ese tipo de sensación dolorosa, a veces de disestesia, que limita, que deteriora el estado de calidad de vida de los pacientes y que normalmente puede estar relacionado, al menos desde lo documental, con algunos neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Estas vías
tienen una serie de fenómenos de integración neuronal a nivel del tálamo y a nivel cortical, lo cual le da esa sensación emocional al dolor, lo cual le da la sensación de control cortical o a veces descontrol cortical. Y aprovecho para dar una opinión que a veces se vuelve una casi que una cruzada personal. Cuando nosotros en cuidado intensivo encontramos a un paciente con dolor, habitualmente bajo su dignidad, bajo su escenario de no gritar, no patear, no quitarse los elementos bajo su estado de conciencia, ese paciente tiene dolor y la agitación habitualmente está relacionada. Si cometemos la imprecisión de administrar un sedante, un medicamento que retire el control cortical de ese paciente y le deje primar ahora todo el estallido de descarga simpática que tiene el dolor, ahora sí vamos a tener un paciente agitado, vamos a tener un paciente golpeador, vamos a tener un paciente que se autoextuba, que golpea a la enfermera, que golpea a todo el mundo y que nadie quiere entrar a ese cubículo. Entonces, la integración emocional del dolor claramente en un paciente se ve inhibida cuando se administra un sedante en lugar de un analgésico, lo cual nos hace que nos entrenemos, nos relacionemos y nos sensibilicemos con la necesidad de interpretar, de identificar cuándo es que estos pacientes requieren un sedante o un analgésico. En eso hemos venido cambiando probablemente a lo largo de los años. Recuerdo hace unos 15, tal vez 20 años, cuando se veían en algunas unidades de medicina crítica infusiones de analgesia y sedación al mismo tiempo. Es decir, en la misma bolsa de solución salina se mezclaban 4 o 5 ampollas de fentanil, 4 o 5 ampollas de midazolam y se ponían en una infusión continua. No solo la situación química a veces difícil de interpretar dentro de ese mismo buretrol, dentro de esa misma bolsa, sino que si el paciente tenía dolor, le tocaba recibir un bolo de analgesia y de sedación. Y si estaba agitado, también le tocaba recibir de analgesia y de sedación. Esto ya ha venido cambiando y afortunadamente nuevas guías nos han venido enseñando y poniéndonos en claridad que la diferenciación de estos escenarios es de capital valor para poder tener un ejercicio con calidad a nuestros pacientes. Y es que monitorizar el dolor es difícil. Si bien ya hemos hablado de que es la quinta constante local, constante fisiológica, pues tenemos tensiómetros para la presión, tenemos frecuencia cardíaca, tenemos otra serie de monitores. Sin embargo, medir el dolor siempre ha sido desafiante. Que si la escala análoga, que si tenemos la escala de las caritas, pero cuando el paciente está entubado es difícil, pero la escala análoga no sirve para todos los pacientes. Han aparecido algunas otras escalas que nos han más o menos enseñado. Sin embargo, los parámetros fisiológicos a veces no son fáciles de interpretar y a pesar de que existen estas otras escalas, siempre será un desafío saber cuándo un paciente sedado y relajado tiene dolor. Existen algunas propuestas, esto es obtenido de una guía de la Semiyuk en la cual nos dice que existen escalas integradoras que nos más o menos nos pueden orientar numéricamente la presencia de un aceptable control del dolor o la presencia de una nociocepción. El índice de ANI, de analgesia y nociocepción, tenemos unos datos que nos pueden orientar considerando que entre 50 y 70 el paciente tiene una adecuada analgesia, pero también el índice NOL nos dice que un valor por encima de 5 puede estar relacionado con nociocepción. Muchos de ellos integrando la frecuencia cardíaca, las presiones arteriales, la amplitud de la plestimografía, solo que no en todas las unidades tenemos esta tecnología, pero existe, en algunos lugares tienen muy buena experiencia y hoy por hoy lo tenemos probablemente no tan lejano. Pero el tema que nos atañe el día de hoy es la hiperalgesia mediada por opioides. Y uno de los grandes retos que a veces tenemos es que no entendemos tan claro qué es la hiperalgesia. La hiperalgesia en realidad está definida, y es una de las tantas definiciones porque no encontré una sola, como un aumento o respuesta exagerada a un estímulo habitualmente doloroso. Es decir, es ese proceso que el paciente normalmente le van a canular una vena, lo tocan, hacen algo que puede generar discreta sensación nocioceptiva, pero el paciente responde con una gran carga de gestos de dolor y esa sería la hiperalgesia, diferente a la alodinia, que son elementos, contactos, roces que definitivamente no deberían por qué dar dolor, pero nos dan intenso dolor.
Pero aquí viene la preocupación. Existe una hiperalgesia inducida por opioides. Es decir, es un fenómeno tan paradójico que el medicamento que más usamos, que más tenemos en cuenta, que más se nos viene a la mente a la hora de controlar un dolor severo del paciente, cuando hacemos un uso, o mejor, un abuso del mismo, y no lo prescribimos, no lo seguimos, no lo controlamos de una manera que digamos sea llamada regulada, nos puede generar un fenómeno totalmente opuesto. Y es que la exposición a opioides puede desarrollar mayor carga nociceptiva cuando se retira. Y es curioso porque normalmente se intensifica o se empeora cuando se aumenta la carga cuando se aumentan las dosis de opioides. En esto los coreanos hicieron una medición y un experimento que ya se los compartiré sobre cómo se comporta con la naloxona, y era de lo más curioso porque muchos de ellos decían es respuesta a la naloxona, pero en algunos pacientes se intensificaba mayor las escalas del dolor cuando se le administraba más opioide. Entonces es un dolor que se orienta más hacia las características del dolor neuropático, no es un dolor tan nociceptivo. Ya vamos a hablar de las diferencias. Pero es un dolor exagerado, mayor, sobredimensionado a los ojos de muchos, que se presenta cuando administramos dosis de corticoides, de opioides, que se aumenta con la dosis del opioide y paradójicamente se reduce cuando reducimos la dosis o rotamos el opioide. En estas publicaciones ya comenzaron desde más o menos 2008, 2014 a salir estas serie de registros que nos comenzaron a poner en una escena que tal vez los dolores que a veces no vemos, porque los intensivistas, al menos en Colombia, pocas veces hacemos consulta post cuidado intensivo, ventaja que sí nos llevan algunos grupos españoles, los pacientes no nos cuentan, no nos damos cuenta. Ese abuso de algunos opioides los están viendo los médicos especialistas en dolor, los algesiólogos, los internistas, los cirujanos, cuando los ven en consulta externa y no nosotros. La retroalimentación parece estar llegando tarde, pero nos está llegando y está en las manos de nosotros seguir trabajando en este fin. Y es que vale la pena la diferenciación. Parece que la hiperalgesia mediada por opioides se parece mucho al dolor crónico, y hay algunas cosas que nos pueden ayudar a tener una herramienta para diferenciarlo. El dolor nociceptivo y el dolor neuropático, siendo el dolor neuropático el más parecido a la hiperalgesia por opioides, tiene algunas condiciones que nos puede ayudar a diferenciarlos. En el dolor nociceptivo, el dolor se presenta en el lugar de la lesión. Es el dolor del pinchazo, el dolor de la herida, el dolor del tubo de tórax, el dolor de la esternotomía, el dolor de la laparotomía. Duele ahí donde tiene la lesión. El dolor neuropático es menos bien definido. El dolor neuropático normalmente comienza 2 o 3 días después, no desde el inicio como el dolor de la lesión original, el cual tiene todo el sentido común. El dolor neuropático requiere de ciertas modulaciones y cambios que ya les voy a mostrar a nivel neuronal en unos desafortunados modelos murinos, en donde existen unos cambios a nivel de ciertos organelos que ya les compartiré. Normalmente el dolor nociceptivo, el de la herida, va pasando y no sucede nada adicional. Sin embargo, se han visto asociados en el dolor neuropático más condiciones de tipo emocional, cansancio, somnolencia, trastorno del sueño, ansiedad, depresión, hiporexia en ese grupo de pacientes. Pero a nosotros parece que estas herramientas nos pueden servir. Topográficamente el dolor nociceptivo es en el lugar donde está. Sin embargo, el dolor neuropático puede ser en varias regiones que no necesariamente corresponden a un dermatoma. Normalmente el dolor neuropático se exacerba con presión, con cambios en la temperatura. El dolor nociceptivo, sin embargo, el dolor neuropático puede presentarse con el roce, con el frío, con posturas, con cambios en la temperatura y no necesariamente con un fenómeno mecánico. Nos recuerda mucho a las neuropatías del paciente diabético. Normalmente el examen neurológico del dolor nociceptivo es normal. Sin embargo, en el examen neurológico, especialmente la vibración del paciente con dolor neuropático tiene hipoestesias, hiperalgesia, disestesias, alodinia, trastornos muchas veces disidróticos.
Normalmente el dolor neuropático es más crónico, es el que no vemos en la UCI, es el que podemos estar asociando y provocando, pero que no necesariamente lo tenemos que ver o tratar nosotros. El dolor más nociceptivo puede tener un componente de cronicidad, pero es más agudo. Y normalmente el dolor nociceptivo, el que estamos acostumbrados nosotros a ver, a tratar de la herida, responde bueno a los analgésicos, no necesariamente a los opioides. Sin embargo, el dolor neuropático tiene una pobre respuesta al opioide, con excepción del dolor oncológico y el opioide morfina. Los demás dolores neuropáticos no les va muy bien con los opioides y responde mejor a otro tipo de neuromoduladores que mencionaré más adelante. Entonces aquí tenemos, a mi mirada, una herramienta que nos pudiera dar unas luces a la hora de establecer si un paciente tiene o no una posible hiperalgesia mediada por opioides, que a veces es hiperalgesia mediada por nosotros. Este dolor normalmente se puede llegar a aparecer, y aquí comienzan unos matices que vale la pena tener en cuenta, y es que muchos de nuestros pacientes tienen lesiones neuronales antiguas, vienen de traumas, síndromes de miembro fantasma, lesiones previas, lo cual le ofrece una capa más de complejidad, algunos procesos infecciosos como las patologías por herpes y otros escenarios que definitivamente nos arrojan más confusión. Las patologías metabólicas, la más común con nosotros, y las neuropatía diabética que nos genera tanta confusión, y otros escenarios nutricionales, oncológicos y genéticos que le ofrece más complejidad al fenómeno de dolor de tipo neuropático, y que muchos de ellos convergen en nuestra unidad de cuidado intensivo. Y esto se le pone una vuelta de tuerca adicional de complejidad, y es que muchas veces la hiperalgesia inducida por opioides se puede confundir con la tolerancia, y tenemos que diferenciarlo de la tolerancia al opioide, la progresión de la enfermedad por la cual le poníamos el analgésico y la abstinencia. Parece que es muy difícil con el tema de tolerancia. Los dolores son muy parecidos. Puede aumentar por la pérdida de eficiencia en el caso de la tolerancia. Mejora con el aumento de la dosis, y es un punto allí que lo ayuda a diferenciar, con excepción de la hiperalgesia inducida por opioides, que empeora con el aumento de la dosis. Y habitualmente la tolerancia no siempre se asocia con hiperalgesia. Sin embargo, en la hiperalgesia mediada por opioides empeora definitivamente con el aumento de la carga del opioide, y se reduce en la medida que reducimos también las dosis. La progresión de la enfermedad, particularmente en patologías osteomusculares, patologías oncológicas, es bastante retador, ya que no sabemos si el dolor está más intenso porque le pusimos un opioide, o porque definitivamente la enfermedad duele más, está progresando, compromete más tejido, y esto hace que nos confundamos aún más y que aún no se tenga una clara diferenciación. Con el síndrome de abstinencia y las dificultades que tenemos en este escenario tan emergente que tenemos hoy por hoy, normalmente la abstinencia es de tiempo más agudo, está relacionado con la suspensión de los opioides. En cambio, la que estamos tratando hoy es con el aumento de la dosis del opioide. Habitualmente puede estar predominando los síntomas vegetativos, y el dolor mejora con la restauración del opioide, efecto opuesto a la hiperalgesia mediada por opioides. Pero en realidad, ¿por qué se da esto? ¿Por qué cuando nos dicen, oiga, es que el opioide da más dolor en ciertos pacientes, no nos queda tan claro? Y el complejo es bastante complejo. Los modelos celulares y moleculares, algunas modelaciones nos han permitido entender que existen modificaciones centrales, especialmente en las astas posteriores, en los ganglios de las raíces posteriores, lesiones a nivel periférico. Existe un aumento en la liberación de glutamato y otros aminoácidos excitatorios, al igual que una disregulación de los receptores de NMDA, un aumento en la fosforilación de unas subunidades de NR1 y NR2B, y una transmisión excitatoria aumentada, que se ha visto relacionado con fenómenos que más o menos son los siguientes. Parece que a nivel de las astas posteriores existe una facilidad mayor, una mayor velocidad de la actividad nociceptiva, que no se tiene en modelos sanos.
Existe un aumento de la dismorfina espinal que potencia el NMDA y libera mayores neurotransmisores excitatorios que parece están relacionados con mayor sensibilidad y mayor velocidad de la entrega del estímulo doloroso, una neuroinflamación y una lesión de la glía que favorece un proceso latente de mayor sensibilidad, una activación de algunas ciclooxigenasas espinales y aumento de las concentraciones de prostaglandinas y una disregulación de los receptores purinérgicos que pueden favorecer mayor velocidad de transmisión del estímulo doloroso. Esta publicación que me pareció de lo más interesante le da bastante valor y nos va mostrando cómo a lo largo del tiempo la exposición, estas zonas fluorescentes nos van mostrando cómo se sobreexpresan algunos de todos estos fenómenos moleculares que les he mencionado previamente y cómo la exposición previa enciende por fluoroscopia por fluorescencia gran cantidad de esta expresión de procesos moleculares que en estos modelos en ratas definitivamente fueron interpretados como hiperalgesia, ya que hubo un cambio neuronal, un cambio en la biología normal de la neurona que está asociado con mayor percepción del dolor. De igual manera, existen nuevos modelos y seguramente a lo largo de las próximas décadas seguiremos tratando de comprender y encontrando múltiples publicaciones sobre cómo pudiéramos entender este fenómeno de mayor sensibilidad por las vías que ya tenemos establecidas y cómo ayudar a estos pacientes. Existen muy buenas publicaciones que están tratando de darnos y arrojarnos luces, pero definitivamente es un fenómeno multivariado, bastante complejo, pero que parece estar relacionado con el uso prolongado a veces y en algunos casos parece que dependiendo de su respuesta genómica, usos y ciclos cortos pueden estar asociados con hiperalgesia mediada por opioides. Y aquí comienzan a haber algunos intentos de diferenciación. No toda la hiperalgesia mediada por opioides parece ser la misma. Parece haber un contexto agudo que se nos parece mucho a lo que tenemos nosotros en cuidado intensivo, pero más descrito en condiciones quirúrgicas, parece estar mejor caracterizado y aquí viene lo preocupante y es que pensábamos que la hiperalgesia mediada por opioides era ese paciente que duraba meses, semanas, meses consumiendo opioides orales y parece que no. No necesariamente tenemos grandes exposiciones a el opioide como necesidad para desarrollar esta condición. Parece que infusiones de 24 a 48 horas, particularmente remifentanil y fentanilo, se asocian a dolor posquirúrgico. Frente al remifentanil existen allí otros matices y es que por la vida media sensible al contexto parece que ese dolor que se presenta luego del retiro, 6-7 minutos del mismo, por sus esterasas plasmáticas, pudieran representar una pérdida de la función analgésica del mismo. Sin embargo, en la mayoría de las publicaciones, definitivamente el remifentanil aparece como el fármaco más relacionado con hiperalgesia mediada por opioides y muy cercano, seguido del fentanilo. Con infusiones de 48 horas ya se comienzan a encontrar registros de hiperalgesia y esto pues preocupa de cierta manera, ya que es uno, al menos el fentanil en las unidades donde nosotros trabajamos, es uno de los fármacos de mayor uso. Y parece que la morfina es un fármaco con menos relación con hiperalgesia mediada por opioides, pero comienza a generar confusión, ya que en la medida que aparece más dolor, más morfina se administra a esos pacientes. Este comportamiento medular, este comportamiento de la respuesta al dolor parece parecerse más a nuestro ambiente en cuidado intensivo, pero allí los anestesiólogos nos han dado esta información que yo creo que nos puede ser útil en cuidado intensivo. Varios modelos experimentales, particularmente esta publicación no muy vieja, en el 2024 de Payne, nos habló de la hiperalgesia mediada por remifentanil. Varios voluntarios sanos comenzaron a ser expuestos a este fármaco y comenzaron a tener diferentes umbrales del dolor frente al dolor mecánico y al dolor térmico.
pareciera, frente a cierto tipo de presión, que la zona de expansión de sensación del dolor comenzara a ser más notorio en estos voluntarios sanos, en donde pudieron lograr ajustar las otras variables. Así que pareciera, al menos con la información emergente, que el remifentanil seguido del fentanil son los medicamentos que pudieran estar relacionados con ese dolor que a veces no explicamos en los pacientes y que podemos catalogar como hiperalgesia mediada por opioides. Seguimos con los escenarios aquí. Parece que el remifentanil y la hiperalgesia pudiera estar relacionado, como mencioné previamente, con el retiro brusco. Hay algunos trabajos que dicen que sí, otros trabajos que dicen que no tanto. Lo cierto es que los contextos en los cuales nuestros colegas de anestesia, que es donde más se usa remifentanil, migran a una postura de analgesia multimodal, la frecuencia de sensación de hiperalgesia parece estar relacionado. Otra titulación cuidadosa, uso de otros medicamentos, incluyendo los corticoides, pudiera llegar a ser una opción. El trabajo con corticoides de mayor uso es la dexametasona, que tiene un componente de analgesia interesante allí, pero esto nos hace pensar que probablemente los fármacos bien cuidados en un manejo balanceado pueden seguir siendo una buena herramienta y el remifentanil sigue siendo uno de las herramientas que utilizan nuestros colegas de anestesia. Nosotros habitualmente no la usamos en cuidado intensivo, sí usamos más fentanil, pero por allí parecen haber un camino hacia explicar esos dolores que a veces no vemos, pero que el paciente sí siente en su casa. Eso en cuanto a lo agudo. En cuanto a los pacientes que tenemos en UCI, los pacientes que se encuentran en salas de cirugía, parece que sí está relacionado, infusiones cortas sí están relacionado, parece que Remi y Fenta parecen estar relacionados, parece que morfina menos y parece que la analgesia multimodal aporta en beneficio del enfermo. Pero ¿qué hacemos con los crónicos? Los crónicos tampoco están exentos de tener que pensar en el mejor opioide. La evidencia es mucho más heterogénea, mucho más discutida, más matizada. Eh, Parece haber factores de ganancia, factores afectivos. Muchos de los registros que se tienen es pacientes de ARLs, en los cuales poder seguir mencionando que tienen dolor intenso a pesar del opioide tiene una ganancia secundaria en las pólizas y allí digamos que la evidencia puede tener más heterogeneidad. Sin embargo, los fármacos que más se asocian es la metadona y la buprenorfina, especialmente en parches. Parece que estos dos medicamentos que se usan de una manera avanzada en cuanto al número de semanas que se usa, bastante en el tiempo, están relacionadas con un comportamiento similar a la hiperalgesia mediada por opioides. Entonces, digamos que los orales y las infusiones y las administraciones crónicas también parecen estar relacionadas con el proceso de hiperalgesia. Pero ¿qué factores de riesgos tenemos tanto en el fármaco como en los pacientes? Desde el remifentanil hasta la morfina, todos pueden dar hiperalgesia mediada por opioides, algunos más que otros. Parece que las infusiones rápidas y retirados rápidos, especialmente en el remifentanil, están más relacionadas. Exposiciones prolongadas en el caso de cuidado intensivo con infusiones de más allá de 72 horas parece estar relacionada con la misma, pero en cuanto a fentanil y remifentanil, no necesitamos tanto número de horas, con 48 es suficiente para que comencemos a tener registros. Morfina en gotas, buprenorfina y metadona en pacientes crónicos con claras registros y claros desarrollos de necesidades de otro tipo de estrategias para el manejo del dolor. Y al final, ¿qué hacemos con lo mismo? ¿Qué hacemos con esto? Se me hace muy parecido a las recomendaciones que se dan en el escenario del delirium. Prevención, evitar las dosis innecesariamente altas de opioides. A veces ponemos dosis muy altas de opioides. Recuerden, colegas, que normalmente 10 microgramos de fentanil, más o menos dependiendo de la calculadora, es un miligramo. Estamos trabajando más o menos sobre un miligramo de morfina en algunos escenarios. Evitar infusiones prolongadas de ese grupo de pacientes. En lo posible, intentar adaptaciones o adopciones de guías de analgesia multimodal, incluyendo
acetaminofén y en pacientes con dolor más de tipo neuropático o avanzado, los gabapentinoides, algunos AINES, a pesar de nuestra reticencia en pacientes por el riesgo de falla renal, de sangrado digestivo. Y vienen emergiendo múltiples publicaciones con técnicas de analgesia regional. En esto se lo hemos aprendido mucho a nuestros colegas de anestesia con sus bloqueos que nos han permitido ahorrar opioides y dar mayor confort a los pacientes. Tratar de seleccionar, usar, medir, llevar escalas del dolor, sospechar la hiperalgesia mediada por opioides y tener de alguna manera datos sobre la enfermedad, pensar en algunos casos de expansión de la enfermedad, progreso de la misma y sobre todo técnicas regionales de infiltración, el cual viene tomando fuerza y parece ser una técnica que en manos entrenadas es bastante eficiente con unos riesgos mínimos y que definitivamente pueden cambiar las necesidades de opioides en los pacientes. Que esta gráfica tomada del capítulo de analgesia de la Semiyuk nos da un análisis que me parece que puede ser satisfactorio en cuanto a la analgesia multimodal. Nos da aquí algunos datos que nos pueden ser de utilidad. Si el dolor es moderado o grave, considere el opioide, pero si el dolor es leve, en lo posible no utilice opioide. Trate de tener estrategias que le minimicen el uso de los opioides, entre ellos AINES, paracetamol, dipirona. Recientemente tuvimos la oportunidad con el doctor Peter y otras personas con mucha experiencia en el tema de dipirona, y si bien en algunos escenarios hay que tener precaución como todos los fármacos, parece ser más segura que muchas de sus equivalentes en AINES y hoy por hoy sigue siendo parte de nuestro armamentario a la hora de bajar el dolor, con un buen espaldarazo que nos dieron los españoles, los mexicanos, los brasileños, como un fármaco razonablemente seguro. Pero ¿qué hacer cuando ya lo tenemos? ¿Qué hacer cuando ya se tiene? ¿Cómo podemos trabajar en ese grupo de pacientes? Han salido publicaciones, series de casos, algunas propuestas. La ketamina, si teníamos una situación de hiperactividad de los receptores de N-metil-aspartato, pues un inhibidor puede ser una opción y con buenos resultados. Este consenso de la guía de la Sociedad Americana para Manejo del Dolor sugiere la ketamina como una estrategia razonablemente segura en el control, manejo del dolor de este grupo de pacientes y como una técnica aceptable en el ahorro de los opioides. El dextrometorfano, el cual realmente no tengo mayor experiencia, magnesio en algunos grupos de pacientes, antagonistas alfa 2, allí tenemos también las opciones con dexmedetomidina, clonidina, con trabajos que vienen emergiendo, con datos que vienen saliendo, parecen prometedores, como dicen los mismos documentos, AINES e inhibidores COX, aunque tenemos siempre allí nuestra prevención con falla renal y sangrado digestivo. Opciones como el paracetamol, que aún todavía después de tanto tiempo no tenemos tan claro cuál es su mecanismo de acción, pero aparece allí, ibuprofeno, y los españoles les va muy bien con el dextroprofeno, nosotros no tanto, no lo tenemos, poca experiencia, tratamos de ser muy cautos con los AINES, especialmente por lo que ya he mencionado de falla renal y sangrado digestivo. Sin embargo, infusiones de lidocaína, bupivacaína, en realidad este grupo de amidas y de ésteres por vía endovenosa tienen buenos resultados y parecen ser estrategias válidas a la hora de tratar esta condición. Seguimos teniendo vacíos en el conocimiento. Aún no tenemos un consenso claro sobre la prevalencia de esta enfermedad. Todavía no tenemos tan claras las definiciones operativas y aún no tenemos tan establecido si el mismo proceso fisiopatológico de la hiperalgesia mediada por opioides en la condición crónica y la condición aguda son similares o obedecen a procesos fisiopatológicos diferentes que ameriten tratamientos diferentes. Pienso que allí el rol del farmacólogo y el químico farmacéutico y en general del grupo multidisciplinario de cuidado intensivo en la selección de un esquema analgésico, evitar las prolongaciones innecesarias del opioide en infusión, seleccionar el mejor opioide para el paciente, tratar de individualizar puede ser un paso en la dirección acertada hacia una individualización del tratamiento
y ojalá rotar los opioides. Para concluir, nuestra hiperalgesia mediada por opioides es una realidad que no encontramos, pero que porque no busquemos no significa que no esté. La información viene hasta ahora en crecimiento. Existen unos modelos de enfermedad que vienen hasta ahora decantándose. Parece estar incluida dentro del espectro del síndrome postcuidado intensivo. Podemos tener impacto desde la prevención. Necesitamos tener más datos de esta enfermedad a nivel local y necesidad de nuestros registros, a ver si nuestra genética se comporta parecido a los registros americanos y orientales de las cuales estamos tomando esta información. Es nuestra clínica Palermo, nuestra clínica Cafán 93, donde trabajamos e intentamos entender estos fenómenos. Muchas gracias a los que aún están conectados. Bueno, Ronald, muchas gracias por la presentación, por el abordaje del tema. Realmente siempre que tú nos apoyas con las actividades, vemos que el, la búsqueda y la entrega de la información siempre se hace con un nivel de bastante rigurosidad y en esto que pues prácticamente es desconocido por muchos, el abordaje no es fácil. Entonces, no sé, Alejandro, si hayan preguntas de parte del público, están pues todos invitados a que De nos momento hagan. no, doctor. No hay ninguna. Bueno, mm, esta es una invitación a pues a una reflexión de parte de todo, pues de todo el personal que trabaja en unidad de cuidado intensivo y que, como lo mencionó Ronald en un momento de la charla, el manejo analgésico o el manejo de pseudoanalgesia del paciente, pues ha venido cambiando. Eh, Teníamos antes la tendencia en que el paciente tenía que estar totalmente sedado y pues con una buena cantidad de analgésico y las únicas dos opciones eran fentanilo midazolam. El midazolam ha venido siendo como intercambiado, reemplazado, tenemos otras alternativas, tenemos el propofol, tenemos la dexmedetomidina para los pacientes con pseudoanalgesia consciente, pero el fentanilo se ha quedado ahí como primera alternativa, única alternativa, y pensamos en los demás, es cuando en farmacia dicen no hay fentanilo. Entonces, cuando dicen no hay fentanilo, entonces ahí sí empiezan, ah, bueno, ¿y qué hay? Hay hidromorfona, hay morfina. No, no hay morfina, no hay hidromorfona. Ah, no, entonces ya empieza la gente ahí a sudar, a pensar que no existen otras alternativas para brindar analgesia en el paciente. Entonces, esta charla pues es una invitación a recapacitar en que cuando estamos administrando un analgésico, un opioide en los pacientes, los únicos efectos adversos no son los que todos nos hemos aprendido por la razón que sea, por tradición oral o porque son los más frecuentes que hemos visto. Entonces uno pregunta fentanil, entonces dicen tórax en leña y de pronto obstrucción intestinal y ya, y de ahí no pasan los efectos adversos. Y los pacientes crónicos, en esos que nos llevan más de 15 días en la unidad de cuidado intensivo, que en el momento en el que ya está uno pensando en retirar los soportes que tenga o las terapias que han pasado y tratar uno de trasladar ese paciente a los otros servicios como los servicios de hospitalización, esa dificultad, esa transición de estos medicamentos que nos demoran a los pacientes 3, 4, a veces hasta 5 días mientras logramos eso. em, lo que tenemos que pensar es en las otras alternativas, primero las alternativas no farmacológicas que cada vez toman más relevancia y que son de cierta forma los efectos adversos, porque toda terapia tiene unos efectos adversos, toda terapia tiene un riesgo, pues son más manejables que el síndrome de abstinencia y esta hiperalgesia mediada por opioides casi nunca la pensamos y lo que hacemos es
ponerle más opioide. Entonces uno dice, no, entonces lo que le está faltando es metadona a este paciente, si no le estás pudiendo retirar el fentanil, la morfina, la hidromorfona que tenga, dices, es un síndrome de abstinencia, el paciente todavía tiene dolor y pues los primeros que nos dicen son el grupo tratante, ¿no? Enfermería. No, doctor, a ese paciente no se le puede todavía retirar el analgésico porque se queja de mucho dolor. Usted lo toca y le duele. Lo vamos a girar y le duele. Ya me están sentando este paciente en camilla, en cama, en silla, ya le están haciendo cama silla. No, doctor, el paciente no tolera que lo muevan. Entonces, ahí lo que estamos pensando, o lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, le está faltando analgesia, el paciente todavía no está listo y casi nunca pensamos en, ¿y será que es que le estoy haciendo daño con este medicamento? Mm, Me gustaría pues que a este tipo de charlas que tienen que ver con sedación y analgesia, también el grupo de terapia, fisioterapia, el grupo de rehabilitación, pues, o el personal, pues, nos acompañara, porque ellos hacen parte de las terapias no farmacológicas que nos ayudan a disminuir la polifarmacia y que nos ayudan a disminuir, pues, los efectos adversos. Em, por aquí creo que veo un comentario, o será una pregunta. Una pregunta, doctor. A ver, dice. Rororororo. La doctora María Paula. María Paula, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues nada, esperamos que podamos, pues nos conocemos desde hace tiempo, pero esperamos que podamos seguir trabajando en cosas en conjunto porque, pues ya lo hemos dicho, somos transversales, no solamente para lo que tiene que ver con OSI, sino para todo lo que tiene que ver con farmacología. Y aquí sí, Juan Sebastián nos hace una pregunta y dice, ¿cómo diferenciar la abstinencia de opioides con el síndrome de hiperactividad simpática paroxística, entendiendo que una dosis de opioide intenta resolver los síntomas en ambos escenarios? Ronald. ¿Me escuchan? Pucha. Ahí se te escucha, sí. Pensé que era que yo mismo me saqué. Cuando nosotros estamos, cuando estamos hablando allí, comenzamos a encontrar, venga a ver, ¿dónde está el Zoom? Ya. Cuando comienzan a revisar esto, la hiperalgesia mediada por opioides tiene un fenómeno más complejo. Y es que entre más opioides le ponga, peor sensación de dolor tiene ese paciente. Una de las diferenciaciones que puede encontrar ante la abstinencia es que reinicia el opioide y el dolor tiende a resolverse. En hiperalgesia mediada por opioides, aumenta la dosis del opioide y el dolor tiende a intensificarse. Entonces, aparece allí como una de las opciones a la hora de diferenciar entre una hiperalgesia mediada por opioides a una abstinencia, que el paciente se queje de dolor. Da respuesta al opioide. Listo. Sí, el escenario no es fácil, pero el mismo paciente, o sea, la clínica, lo que a veces se nos olvida a nosotros en la unidad de cuidado intensivo, que es ir y abordar de nuevo al paciente, ir a examinarlo, pues nos ayuda a diferenciar esto para no empeorar el cuadro con administrando pues más opioides. Mm, bueno, creo que no hay más preguntas en el público. Muchas gracias a los asistentes. El Comité de Farmacología Clínica pues está disponible para todos, ¿no? Para todos en todas las diferentes regiones. Eh, las redes de la asociación pues las estamos intentando mover desde todos los comités y pues desde el comité que nosotros lideramos, Ronald y yo, estamos intentando que estos espacios lleguen pues a muchas personas y que las dudas que tengan o en lo que desde el Comité de Farmacología Clínica se les pueda ayudar en el manejo farmacológico, no solamente sedación y analgesia, a pesar de que es como el nombre que tenemos ahí de comité, pero abarcamos toda la parte de farmacología en los pacientes críticos
pues estamos prestos a ayudarlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y buenas noches. Nos vemos el próximo año en las actividades que tengamos desde el Comité de Farmacología Clínica para todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches.